Bueno, la carta a Tito, como les dije, voy a tener la oportunidad de estar compartiendo durante estos días y mientras tenga yo la oportunidad de estar aquí, vamos a hacer un paréntesis en el estudio de Marcos y vamos a ver estos 3 capítulos del libro de Tito. Voy a tratar de verlo todo para recibir el consejo completo de Pablo. Y la carta a Tito, pues como acabamos de leer, es una carta de Pablo, es una de sus últimas cartas que él escribió alrededor del 65 por ahí, antes de ser ejecutado, y es dirigida a Tito. Tito es un colaborador de él, fue alguien que caminó con Pablo, que estuvieron en misiones juntos, y es conocida también como una de las cartas pastorales junto con Timoteo. Así que si tú dices, no, pues yo no voy a ser pastor, esto no es para mí, no, al contrario, en estos 3 capítulos vemos la forma en que debemos de conducirnos como iglesia, como cristianos, como siervos, en la sociedad, en nuestros trabajos. Hay mucho que podemos aprender, entonces definitivamente esto es para nosotros. Además que estas cartas no simplemente llegaba a Tito. Tito compartía lo que Pablo les escribía, entonces esta carta es para la iglesia. Y el tema de esta carta habla sobre la corrección. Tito está en Creta y los de Creta tienen pues muchas malas costumbres. Han pervertido el evangelio por las mismas costumbres en Creta y por un grupo de judaizantes que los vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Vemos cómo los judaizantes meten la ley para agregarle más a Cristo, ¿no? Y sabemos que Jesucristo es suficiente, que tenemos la ley y aunque no estamos divorciados de ella porque la necesitamos para conducirnos, ellos decían que además de la cruz necesitábamos cumplir con la ley y no es así. Somos salvos por gracia y eso es lo que trata esta carta, la corrección. Había muchas malas costumbres que tenían que ser modificadas, que tenían que ser confrontadas, y a Tito le toca la misión de hacerlo. Dice en versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Era la tarea de Tito en Creta, corregir lo deficiente. ¿Y quién es Tito? ¿No? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Tito? ¿Dónde lo podemos encontrar en la Biblia? Bueno, en Gálatas 2, versículos 1 al 5, nos dice que era compañero de Pablo y que era un creyente griego, o sea que es un gentil, ¿no? Lo que la Biblia nos enseña como gentil, alguien que no es judío, pero que ahora por la gracia de Dios, por la cruz del Calvario, es un nuevo creyente, pero era griego. También nos dice que era un ambiguo embajador especial de Pablo. En el libro de Corintios es mencionado 9 veces el nombre de Tito. Y en el capítulo, creo que es el 2 o el 7, perdí la nota, nos habla cómo es que Tito llega a un encuentro con Pablo y Pablo es confortado junto con todos los que estaban con él con la visita de Tito. Entonces Tito es un embajador especial, es un amigo muy cercano a Pablo y anduvo en varios viajes con él. También Lucas, aunque no lo menciona en el libro de los Hechos, por el lugar y la historia, nos habla que muy probable Tito estuvo en el concilio de Jerusalén, ahí donde se acordó que la circuncisión no es necesaria para la salvación, que cualquier gentil no tenía que adaptarse a las creencias judías. Ahí en Hechos 15 nos habla de este concilio y en Gálatas 2 nos dice que junto con Bernabé, Tito estaba con Pablo en ese
concilio. Y finalmente, pues tenemos esta carta que se le escribe Pablo a Tito, como leímos, para corregir lo deficiente y establecer ancianos. Y por eso le puse como título una iglesia sana, porque pues es lo que Pablo busca, que los creyentes abandonen su forma en que están viviendo el evangelio y caminen conforme la palabra del Señor. Y también tengo un poco de información sobre Creta, porque es el lugar donde está todo esto. Y Creta es una isla griega del mar Mediterráneo. Está ubicada entre Grecia y Turquía, está en medio de esas dos, pues por su posición era rica en comercio marítimo. Y algo importante o algo de resaltar es que en la mitología griega, Zeus tenía su nacimiento ahí. Según los cretenses, el dios griego Zeus había nacido ahí. Y me llama la atención porque nuestro Dios no es creación, nuestro Dios es eterno, es infinito, y todos los demás dioses tienen como que alguien los creó, ¿no? Dentro de las mitologías. Y nuestro Dios no es creado, nuestro Dios es todopoderoso, está por encima de todo. Y por último, pues Pablo funda una comunidad cristiana en este lugar de nuevos creyentes que quedan bajo la dirección de Tito. Y el cretense se distinguía por una cosa, y en versículo 12 nos dice cómo era su carácter. Dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Era la característica de los de Creta, eran mentirosos. Y un bosquejo del libro tenemos del versículo 1 al 4, el saludo de Pablo. Es como comienza la carta. En el capítulo 1, versículos 5 al 16, el liderazgo en la iglesia. Y luego, capítulo 2, del 1 al 15, la manera de vivir en la iglesia. El capítulo 3, del 1 al 11, la manera de vivir en la sociedad. Del capítulo 3, versículos 12 al 14, la conclusión de Pablo. Y el 3:15, la bendición de Pablo. Y entonces vamos a ver cómo es que nosotros como cristianos debemos de dirigir nuestra vida. Esta carta no tiene mucha doctrina, pero definitivamente nos dice cómo es que nosotros como cristianos debemos de vivir la vida del evangelio. Y hoy veremos el saludo a Pablo, el carácter del siervo de Dios y la reprensión a los falsos maestros. Y comenzamos, y dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Este saludo de Pablo me gusta mucho porque, si notas, primero dice que antes de ser un apóstol es un siervo. Y creo que es una carencia hoy en día, o desde ese tiempo, cómo es que muchas veces la gente usa más este título de yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy salmista, que no está mal, porque si el Señor te ha dado un ministerio, está bien. El Señor te ha instruido como pastor, el Señor te ha instruido como profeta, pero antes de ser eso, antes de exaltar tu posición dentro de la iglesia, tenemos que recordar que somos siervos, que somos de los de abajo, que estamos para ayudar antes de ser ayudados, que estamos aquí para dar antes de recibir. Y ese es como Pablo se presenta, es su credencial de Pablo. Sí, soy un apóstol, pero antes de ser un apóstol, soy un siervo. Y es el ejemplo de Jesucristo, es el ejemplo que nuestro Dios nos da. Dice Filipenses 2, 6 al 7, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesús, siendo Dios, dejó toda su gloria, dejó todo lo que tenía para venir a servirnos. No llegó a este mundo y diciendo: ya llegó Dios,
arrodíllense. El Señor nos sirvió. Y vemos en Marcos cómo es que Dios nos sirve. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús, desde que comenzó su ministerio, vino a servir a la iglesia, vino a servir a los judíos, a los nuevos creyentes. Él no escatimó ser igual a Dios. ¿Recuerdan la última cena cuando está con sus discípulos? Ve la necesidad de que los pies de ellos sean lavados, y en vez de esperar a que alguien le lavara los pies a Él les enseña que antes de ser servidos hay que servir, y lava los pies de cada uno de sus discípulos. Entonces, ¿cuánto más nosotros, no? Tenemos el ejemplo de Jesucristo, y eso es lo que debemos de hacer, tener nuestra posición como siervos y tratar de servir a la congregación, tratar de servir a la iglesia con lo que el Señor nos ha dado. Ahora, también en Lucas 12:37 nos dice que el Señor en su eternidad, en su gloria, nos va a estar sirviendo. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El Señor en su gloria sirviéndonos, eso a mí me impacta, ¿no? ¿Cómo? O sea, yo voy a llegar a las bodas y el Señor va a traer el alimento, va a servir la mesa. Aún la palabra nos enseña que está preparando casa para nosotros en el cielo. Y también nos enseña su palabra que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea que el Señor nos sirve. Ahora, Hebreos 13:5-6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El Señor nos está sirviendo. El Señor no escatima ser quien es para servirnos. Y me gusta esto porque el decir que el Señor es nuestro servidor, pues si lo tomamos como algo arrogante, pues estamos mal. Pero si sabemos que necesitamos su ayuda, que el Señor nos ayude por nuestra posición, porque realmente sin lo que Él hace por nosotros no seríamos nada o estaríamos desesperanzados, ¿no? Es nuestra incapacidad para hacer las cosas, nuestra insuficiencia para hacer las cosas, por lo cual el Señor nos sirve. Cuando ya no queda nada que hacer, el Señor nos ayuda. Y entonces es nuestra posición. Sabemos que el Señor nos sirve porque le necesitamos, porque necesitamos su amor, no porque sea yo arrogante, sino porque necesitamos del servicio del Señor. Y luego pongo aquí, exaltar nuestra posición dentro de la iglesia, no solo habla de la deficiencia de nuestro ministerio. Si yo presumo que tengo cierta posición en mi ministerio, habla mucho de él, ¿no? Entonces Pablo, antes de ser un apóstol, es un siervo de Dios. Y nosotros, antes de ser lo que quiera que seamos, recuerden que somos siervos del Señor, somos los meseros, los que llevan la mesa. Y dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad, que es según la verdad. Dice, conforme a los escogidos de Dios, aquellos quien el Señor ya salvó, aquellos quien el Señor ya ha escogido, como dice más adelante, desde antes de todo. Esos son su iglesia, el cuerpo de Cristo, los que el Señor ha escogido. El conocimiento de la verdad, su palabra. El Señor se revela a nosotros por medio de su palabra. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la palabra y es lo que consideramos la verdad. Todo lo que creemos es a partir de este libro. Este libro que tenemos es lo que vivimos, lo que creemos, nos habla de todo lo que es Dios, es ver la verdad a través de los ojos de Dios. Por eso tenemos la palabra, y que es según la piedad, pues simplemente nos habla de cómo vivimos la vida cristiana. Y todo esto me habla de integridad. El Señor me ha escogido, me ha salvado y se reveló por medio de su palabra, por la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. He escuchado su palabra, me ha dado fe, y esa fe
me lleva a vivir una vida cristiana, me lleva a vivir una vida conforme a Cristo. Otra traducción dice, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Y cuando hablamos de verdadera religión no estamos hablando de cristianismo, budismo, sino estamos hablando de nuestra forma de vivir. Allí en el versículo 16 dice, hablando de los de Creta, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y la vida del cristiano es íntegra. El Señor me salvó, se reveló por medio de su palabra, y ahora es que por medio de esa palabra, de esa salvación, vivo la vida cristiana. Si no estamos en esos tres, si no estamos viviendo conforme a esto que Pablo escribe, somos como los de Creta. Decimos, soy cristiano, voy a la iglesia, me porto bien, hago oro, pero si con tus hechos no lo estás expresando, no lo estás viviendo, y no son hechos para salvación, son hechos que reflejan lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces no estás viviendo de una manera íntegra, y tenemos que tener cuidado con todo eso. Necesitamos ser cristianos íntegros, cristianos que el Señor ya salvó, que tenemos como verdad su palabra, y conforme a eso vivimos en la piedad. Dice, en la esperanza de la vida eterna. Y esto me gusta porque los cristianos tenemos una esperanza. Los cristianos sabemos que no creemos en una reencarnación, no creemos que nos morimos y vamos a un limbo, no creemos que dejamos de existir o que andamos deambulando ahí como Gasparín, ¿no? que como cualquier fantasma, ¿no? Sabemos que el creyente deja este cuerpo y tiene la esperanza de la vida eterna. Vamos a algo mejor, vamos delante de la presencia de Dios, y por vivir la vida así no nos da salvación. La salvación viene por Cristo y la fe en Él, pero por tener una vida de integridad, una vida que cree en la palabra de Dios, estamos convencidos que tenemos la esperanza de la vida eterna dada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si no hubiéramos tenido a Cristo, estaríamos desesperanzados, estaríamos muertos. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, y esa es la esperanza de todo cristiano, la vida eterna. Y dice ahí que fue la vida eterna, el cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Antes de Génesis 1:1, Jesucristo ya existía. Él es Dios, es eterno. Antes de que todo fuera creado, el plan de salvación, el plan de redención, el Señor ya nos había escogido a cada uno de nosotros para salvación. O sea que antes de hacer todo, el Señor ya se había preocupado por ti. Antes de hacer todo, el Señor ya te había amado. Antes de hacer todo, el Señor ya sabía que iba a morir en una cruz del Calvario. Y esto genera muchas preguntas, ¿no? Pero la palabra nos enseña que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y muchas de las respuestas de las preguntas difíciles que nos podemos hacer no hay respuesta, pero sabemos que desde antes de que todo, el Señor ya había hecho ese plan de salvación. Dice Efesios 3:1-5, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde antes de Génesis 1:1 el Señor ya nos había escogido y nosotros respondimos a ese llamado. Y ahí dice, la cual el Dios que no miente. El pastor Chuck Smith decía, hay algo que tú y yo podemos hacer que el Señor no hace: mentir. Y el Señor dice, yo no miento. El Dios que no miente, confiamos en el Dios que no miente. Y si el Dios dice que hay una esperanza de vida eterna, que su Hijo vino a morir por nosotros, es verdad. El mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es filosofía, la verdad no es un acto, la verdad es una persona, y es el Señor Jesucristo. Y dice que no miente, que Él es el camino
al cielo, y, y decir que nosotros podemos mentir y que el Señor no, pues no le quita que sea el Señor todopoderoso, porque no se va a rebajar a nuestra condición para traicionar su santidad. Entonces el Señor no miente, y si hace esas promesas es porque son verdaderas, porque son reales, porque el día que dejemos este mundo nos encontraremos con algo. Y los que decidieron depositar su fe en Jesucristo, tenemos entrada al cielo, tenemos entrada a aquel lugar que el Señor Jesús está preparando. Pero los que se niegan en su corazón a aceptar a Cristo, pues sabemos cuál es su destino, ¿no? Una vida eterna alejada del Señor Jesús. ¿Y cómo conocemos este mensaje? ¿Cómo se nos ha dado a conocer este mensaje? Dice, y a su debido tiempo, en versículo 3, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Es por medio de la predicación que escuchamos de Dios. Pablo le fue encomendada esto, no porque alguien se lo ordenó, Dios mismo. Aquí dice, por mandato de Dios. Entonces nosotros predicamos la palabra y tenemos que tener cuidado porque el Señor lo ha mandado. No es cualquiera el que nos dijo, ve y predica. Es el mismo Dios que nos ha encomendado llevar el mensaje. Y luego el destinatario dice, a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Se lo escribe a Tito y le dice, gracia, misericordia y paz. Y me llama la atención porque pues definitivamente el siervo de Dios necesita todo esto. Necesita gracia, sobre todo necesita misericordia, pienso yo, pero al mismo tiempo hay paz en medio de cualquier situación. Y me gusta porque dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Todo esto viene de Dios y del Señor Jesucristo. Y Pablo pone en una misma posición al Padre y al Hijo, porque sabemos que es un solo Dios manifestado en tres personas. Igual al principio lo dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. No hay diferencia. Nuestro Padre y el Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en tres personas. Y después comienza, ahora sí, con el carácter del siervo de Dios. Y los primeros, y en estos versículos hasta el versículo 9, veremos lo que tenemos que hacer como siervos de Dios y lo que no debemos de hacer como siervos de Dios. Pero primero viene la misión de Tito, y dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creo que Pablo deja a Tito porque era un hombre ejemplar. Le da esta misión de corregir todo lo que está mal en Creta, porque es alguien con autoridad para hacerlo. Nosotros no podemos demandar ciertas cosas si nosotros mismos no estamos viviendo esas cosas. Si yo a mi hijo le digo, no hagas esto, y yo tampoco lo estoy haciendo, ¿cómo puedo decirle no lo hagas? No tengo autoridad para llamarle la atención, porque ¿qué me va a decir? Pues si tú lo haces, ¿por qué me lo impides? Y creo que Tito era alguien ejemplar, creo que Tito era alguien que vivía conforme a la piedad, conforme a lo que leímos en versículo 1, en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. De no ser así, creo que Pablo definitivamente no le hubiera encargado esta misión tan difícil de corregir a los de Creta. Y dice, lo que no debemos de hacer, versículos 6 al 7, el que fuere irreprensible. ¿A qué se refiere con irreprensible? Si a ti te acusan de algo, debes salir inocente. Si alguien quiere, te da una falsa acusación o te está acusando de algo que tú hiciste, tú tienes que demostrar
que no es verdad, que eres inocente. Y creo que el pastor ha platicado algunos testimonios sobre esto, sobre pastores que se les han hecho falsas acusaciones y que esa falsa acusación ha caído porque es mentira. Entonces, nosotros tenemos que ser irreprensibles cuando estamos sirviendo al Señor, que nadie tenga nada que decir de nosotros, pero si dicen algo, tenemos que ser inocentes de lo que se nos está acusando. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Tengo algo que me puedan culpar? ¿Estoy sirviendo a Dios y hay algo en lo que pueda ser culpado? Ten cuidado con todo eso. Tenemos que ser hallados irreprensibles. Marido de una sola mujer. Y esto me habla de fidelidad, ¿no? Me habla, tanto el hombre y la mujer tenemos que ser fieles a nuestras esposas. Fieles no solamente físicamente, sino de corazón. Todos conocemos Mateo 5:28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en ella, en el corazón, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, con nuestro cuerpo y amar a nuestros maridos, a nuestras esposas. Tenemos que ser fieles a ellos. Es lo que espera el Señor Jesús de un siervo, que sea fiel a su esposa, marido de una sola mujer. Y después dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Y esa es nuestra responsabilidad como padres. Nosotros, los que son padres, tenemos la responsabilidad de guiar nuestro hogar hacia Cristo. Que nuestros hijos no anden cada quien por su lado, ¿no? Si nosotros demostramos que somos buenos siervos en la casa con nuestra familia, si alcanzamos nuestra familia para Cristo, las personas sabrán que somos de confianza para guiar una iglesia. Entonces nuestra misión como padres es llevarlos a la palabra de Dios, inculcarles la palabra de Dios desde jóvenes, desde chicos. Ahora, existen los pródigos. Hay muchos que han inculcado a sus hijos la palabra, que sus hijos conocen la palabra, pero que en algún momento se desvían. Pues por ellos hay que orar, para que un día, como dice la palabra, y de repente volvió en sí y fue a buscar a su padre. Claro que muchas veces dentro del ministerio hay hijos que fueron inculcados en la palabra, pero se alejaron de ella porque quisieron. Pero a nosotros nos corresponde desde chicos enseñarles quién es el Señor. Es nuestra responsabilidad como padres, como siervos de Dios, como hijos de Dios, encaminar nuestros hijos hacia Él. Yo realmente honro a mis padres por eso, porque me enseñaron de su palabra desde chico, y aunque me alejé como el pródigo, aquí estoy para gloria del Señor. Y continúa, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, otra vez la misma palabra, como administrador de Dios. ¿Y cuántos administradores hay por aquí? ¿Ni uno? ¿Nadie estudia? Mau. Bueno, la tarea del administrador es alguien que tiene por oficio organizar los bienes de otro. Somos responsables de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado el Señor y cómo lo estás usando? El Señor nos ha dado dones, nos ha dado palabras, nos ha dado ofrendas, nos ha dado hijos, nos ha dado esposa, nos ha dado un hogar, muchas cosas que el Señor nos ha dado. ¿Cómo lo estás administrando? Las cosas de Dios que el Señor te da, ¿cómo las estás organizando? Bueno, tenemos que ser buenos administradores de Dios. Después dice, no soberbio. Y la traducción es que se agranda a sí mismo. Lo contrario que vimos empezando el libro. Pablo, siervo de Dios. Alguien que se agranda a sí mismo es quien entra por la puerta y tú lo ves que llega
no sé, así como pavo real, ¿no? Y el Señor no quiere ese tipo de personas en el ministerio, no quiere personas soberbias, no quiere personas que se agranden, que pongan su nombre por encima de Dios. Esas personas aborrece el Señor. Después dice, no iracundo. Y esto es alguien propenso a la ira. Alguien que está esperando algo para enojarte. No sé si aquí les digan así, pero allá en el norte les decimos de mecha corta, ¿no? Que apenas les dices algo y ya están ladrando, ¿no? Y no me vas a mentir, muchas veces los hombres al volante nos ponemos así, ¿no? Se nos mete alguien y ya estamos ahí a veces peleando. Entonces el siervo de Dios aguanta vara. El siervo de Dios no se enciende, no explota a la provocación. Y después dice, no dado al vino. Y aquí es alguien que no tiene por costumbre tomar. El siervo de Dios no tiene por costumbre el alcohol. El siervo de Dios no tiene por costumbre echarse las cervezas. Y no está mal a lo mejor tomar vino, ¿no? Y esas cosas, pero la idea es que no te domine el alcohol. Y es difícil, la verdad, porque realmente yo he escuchado muchas veces esta frase de no, yo el alcohol pues lo domino. Pero también tengo que decir que de todas esas personas que lo han dicho, no conozco a ninguna que no se haya puesto borracho. Entonces, tenemos que tener cuidado con el alcohol, y más si estamos sirviendo al Señor. El Señor nos dice, no tengas por costumbre tomar, es malo. Y les voy a dejar de tarea que lean Proverbios 23, del versículo 29 al 35. Nos habla del efecto del alcohol, cómo es que perdemos nuestros cabales, ¿no? Y después dice, no pendenciero, o sea que es peleonero. Y no sé ustedes, pero la mayoría de las veces cuando peleamos dentro de casa. Hay veces fuera que nos aguantamos, hay quienes no se aguantan, que siempre están peleando, pero esta actitud de pelear no solamente me habla en lo físico, de agarrarte a golpes con alguien, sino en el habla. Tenemos que no ser peleoneros. Muchas veces hay injusticias en nuestros días y luego queremos ponernos a pelear con las personas. Y una vez más, el ejemplo de Jesucristo es, pues pon la otra mejilla. Y cómo nos cuesta, ¿no? Cómo nos cuesta. Entonces, no hay que ser peleoneros, no hay que ser físicamente ni en habla. Y después dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Y la palabra codicioso quiere decir sucio e indecente. Y tenemos, si estás haciendo, si te estás enriqueciendo de algo sucio, de algo indecente, es tiempo que lo dejes de hacer. El Señor te habla hoy y te dice, no lo hagas. Y el Señor dice su palabra que Él da el pan diario. El Señor te va a sostener. El Señor te va a dar todo lo que necesitas, pero necesitas de dejar de hacer fraudes. ¿Te acuerdas hace semanas cómo hablaba el pastor de Mateo? Que eran los que cobraban impuestos y si Roma les pedía el 5%, ellos cobraban hasta el 15%. Entonces, de eso habla, las ganancias deshonestas. Desafortunadamente en el ministerio lo vemos en iglesias, ¿no? Cómo es que hay siervos, pastores que usan este lugar para enriquecerse. Y eso no debe de ser. El siervo de Dios tiene por orden de Dios no ser codicioso de ganancias deshonestas. El pastor lo dice, son trasquiladores de oveja, y es el tipo de siervo que el Señor no busca. Y ahora versículos 8 y 9, lo que debemos de hacer. El cristiano dice, sino hospedador,
El cristiano recibe a las personas, ama a las personas. El cristiano busca estar cerca de la iglesia para compartir la mesa, para compartir el pan, para compartir sus bienes. Después dice, amante de lo bueno. Tenemos que amar de gran manera, hacer lo bueno. No lo hagamos así, no, tenemos que amar hacer lo bueno. Sobrio, esto quiere decir serio en su carácter. No está hablando de que los cristianos tenemos que andar con caras largas por todos lados. Pero cuando hay un asunto de seriedad, no hay que tratarlo con bromas, no hay que usar el púlpito para estar cuente y cuente chistes. Hay que tener seriedad en las cosas que lo requieren. Después dice justo, santo, dueño de sí mismo. Esto me habla del dominio propio. Y esto es cómo reaccionamos ante ciertas cosas. Cómo es que actuamos ante cosas que nos molestan, ante cosas con las que no estamos de acuerdo, delante de nuestros hijos, de nuestros jefes, etcétera, etcétera. ¿Nos domina nuestro carácter o nosotros controlamos nuestro cuerpo? Y el siervo de Dios tiene que ser alguien que domina su carácter, que no explota, que no pelea, como lo vimos hace rato. Y dice, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tenemos que estar listos en la palabra para enseñarla, pero también tenemos que estar listos para aprender de ella. Aquel que dice, yo ya lo sé todo, no sabe nada. ¿No? Nuestra actitud como siervos de Dios es siempre estar buscando aprender de la palabra de Dios. Aquí en la iglesia tenemos discipulados, tenemos reuniones de varones, tenemos reuniones miércoles, domingos para aprender de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar abiertos a aprender y también preparados para enseñar en la sana doctrina. Tenemos que enseñar conforme a lo que está escrito en ella. Y eso es, digamos, la parte buena, lo que debemos de hacer como siervos de Dios. Ahora viene del versículo 10 al 16 la reprensión a los falsos maestros. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Estos son los judíos, los judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y prácticamente la enseñanza de ellos era decir que la cruz de Cristo no era suficiente, que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que haberse hecho hombre, enseñarnos, vivir, morir en una cruz, resucitar, no era suficiente, que ahora el nuevo cristiano tenía que hacer parte de ellos la ley, tenía que circuncidarse, tenía que cumplir con los rituales, si no había salvación. Y así pasa, vemos muchas religiones, vemos muchas cosas que nos hablan que para ser salvos, aparte de Jesucristo, tienes que ser así, ¿no? Y nosotros sabemos que es gracia, que lo único que salva es el Señor Jesucristo y su obra redentora. No necesitamos más. Lo que yo haga no me lleva al cielo, nunca lo va a hacer. Pero lo que Dios hizo por nosotros es la garantía de la vida eterna. Y estos judaizantes estaban metiendo que te tienes que circuncidar, tienes que cumplir el ritual. Y Pablo los llama contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y dice, de los cuales es preciso tapar la boca. Su propósito de estos hombres no era llevar a las personas al conocimiento de Cristo.
era llenar su dinero, sus bolsillos con dinero. Y lo vemos una vez más, lo vemos en la actualidad, cómo es que hay mucha gente, muchas personas que usan la Biblia para enriquecer sus bolsillos, ¿no? Que te venden sanidad, que te venden salvación, que te venden muchas cosas a causa del Evangelio. Y esto no debe de ser así. Dice Hechos 4:12, en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito. El mensaje que anunciamos es a Cristo, su obra redentora, su gracia soberana y nada más. No hay nada más que salve al cristiano sino Jesucristo. Y cualquiera que te predique algo diferente que no sea Jesucristo, aunque sea un ángel del cielo, aunque sea quien sea que sea, el nombre que tenga, sea maldito. El Señor dice, eso no es así. Y los judaizantes estaban alterando el mensaje de Jesucristo simplemente para sus ganancias deshonestas. Y versículo 12 dice, del 12 al 14, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Aquí el profeta que está hablando es Epímenes. Y existió una vez un profeta cretense que decía la verdad rotunda de sus compatriotas. Este profeta describe cómo era el cretense, mala bestia, ocioso, mentiroso, y dice, y es verdad, así eran. Entonces es interesante porque Tito va a llegar con la verdad para corregir lo deficiente de la iglesia, toda su forma de vida, todo lo que los judaizantes querían meter, estaban metiendo más bien en la vida de los cristianos. Tito tenía la responsabilidad de corregirlos por medio de la palabra. Y nosotros nos corregimos por la palabra. Volteamos a ver a ella para ver qué estoy haciendo mal o qué estoy haciendo bien. No hay otra, es por medio de su palabra. Y dice ahí en versículo otra vez 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Otra vez, lo que es extra Biblia, lo que el hombre quiere meter a la fuerza a la palabra para justificar sus actos, para justificarse a ellos mismos. El fin de predicar la sana doctrina es alejarnos del legalismo, ¿no? Simplemente voltear a ver a Cristo, simplemente voltear a ver su verdad. Los judaizantes corrompían la verdad de Dios con sus historias, con sus fábulas, con su forma de vivir. Y nuevamente nosotros predicamos la gracia salvadora de Dios, donde ya no es necesario rituales. Solo necesitamos a Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario para ser salvos. Cualquier otra cosa que sea extra Biblia es basura. No nos sirve. Nosotros tenemos que voltear a ver a Cristo. Más el Señor Jesús cuando muere, dice Mateo 27:51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo se parte de arriba abajo. Ya quita esa división que existía para entrar al lugar santísimo, y ahora es a través por Cristo. Todo ritual, todo lo que se hacía, todo sacrificio, toda forma de vivir conforme la ley, el Señor con Cristo
lo concluye. El Señor, cuando entrega su cuerpo, dice, consumado es. Él pagó por completo la deuda y ahora el velo está abierto para que nosotros a través de Cristo tengamos entrada ante el trono celestial, y es lo único en que en el cristiano debe confiar. Y termina versículo 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Un pastor lo dice así: las personas que están obsesionadas con rituales y con la pureza de manera que son excesivas demuestran una cosa. El problema está en que ellos, tratando de cubrir la impureza de su conciencia, están tratando de cubrir la impureza de su conciencia a través de rituales. ¿Y a poco no lo vemos aquí en la ciudad, no? La gente tiene un montón de santos, un montón de rituales para decir, bueno, voy y ya cumplí. Y el resto de sus vidas, como dice versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Y cómo está? La pregunta es, ¿cómo está tu vida en contraste de la palabra? ¿Cómo mides tu santidad, tu espiritualidad? O sea, haces rituales para tratar de decir, oh, hoy que me vean que soy bien santo, ¿no? Hoy que me vean que soy bien cristiano. ¿Cómo está tu vida? Y yo creo que la espiritualidad de cada uno de nosotros debe de medirse por lo que el Evangelio está transformando en nuestras vidas. Realmente ahí vemos si una persona es espiritual, porque la palabra de Dios está haciendo algo. La palabra de Dios está transformando algo en nuestras vidas y ya no necesitamos estar fingiendo, ya no necesitamos el ritual para que vean, miren qué santo soy. Vivir la vida, llevar tu vida a la palabra, al Evangelio, habla de que realmente estás viviendo una vida espiritual, una vida transformada por Dios. Y lo contrario, ¿no? El cretense, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Decía, nosotros somos bien cristianos, cumplimos los rituales, hacemos esto, pero se salían de la iglesia y a vivir la vida conforme ellos creían. Había un abuso de la gracia y la Biblia nos enseña que esto no debe de ser así. No debemos de abusar de la gracia de Dios y muchas veces así vemos la vida de muchas personas. Profesan conocer a Dios, pero sus obras nos dicen que ni están cerca de Dios, ¿no? Que el Evangelio no está en ellos, ¿no? Vienen a la iglesia y nada más. Y nosotros debemos de ser como lo vimos en el versículo 1, los escogidos de Dios, los cristianos, que tenemos el conocimiento de su palabra. Ese conocimiento nos lleva a vivir una vida en la piedad, nos lleva a vivir la verdadera religión, donde mis actos, lo que yo hago, profesa que conozco a Cristo, que conozco al Señor, que mi vida es conforme al Evangelio, que mi vida es conforme a la palabra, que no soy un falso, ¿no? Que no estoy falseando mi vida, ¿no? Si yo digo que conozco a Dios, que soy salvo, que el Señor me habla por medio de su palabra, en mi vida se tiene que ver eso. Y esa es la vida del cristiano. Y ahí en el versículo 13, me voy a regresar, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo escribe esto a Tito no para condenar a las personas. El propósito es ser sanos. Necesitamos ser una iglesia sana, una iglesia que está formada por hombres que llevan su vida a la palabra y son transformadas por ellas, como lo vimos en el versículo 1, que cada uno de nosotros viva conforme Cristo
nos ha pedido que vivamos. Y la gente se va a dar cuenta y la gente va a empezar a creer que lo que creemos es verdad, con nuestros hechos, no con nuestras palabras. Entonces, pues, oramos.